Soy Adolfo Alvarado Belloso, nuevamente en el conversatorio virtual sobre temas procesales que la Academia Argentina de Derecho Procesal realiza como tarea de extensión universitaria para la maestría en Derecho Procesal en la Universidad Nacional de Rosario. Nuestro invitado de hoy es un magíster de esa carrera, es un magíster en Derecho Procesal, y hablamos del hoy profesor René Padilla, profesor de Derecho Procesal en la Universidad Nacional de Tucumán y profesor de Derechos Reales en la Santo Tomás, también de Tucumán, siguiendo en esto los pasos de su padre, que fue un prócer del derecho civil. Hablo de René Padilla, y hoy me acompaña René Padilla, hijo. Además, abogado litigante, exitoso abogado litigante, y eso es lo que me interesa remarcar en este caso, porque el abogado litigante es quien sufre habitualmente las injusticias, las muchas injusticias de la justicia. Y en eso está precisamente René, que nos va a conversar hoy sobre las medidas autosatisfactivas, a las cuales las califica como expresión del autoritarismo judicial, y que me parece de la mayor importancia porque van creciendo desmesuradamente, menos en el lugar donde nacieron. Ahora les va a contar que esto nació en Rosario, y esto no está normado, por lo menos todavía en Rosario, a pesar en la provincia de Santa Fe, a pesar de que está en un montón de códigos de un montón de lugares. Lo primero que quiero expresarles por qué el nombre de autosatisfactivo, para que se comprenda de qué estamos hablando, y luego puedan seguir con atención la crítica seria, ponderada, que va a hacer René Padilla, que conozco de antemano porque he leído su libro respecto del tema. Cuando yo tengo un pleito cualquiera, yo te digo una duración. Y si yo quiero tomar, por ejemplo, un embargo preventivo, porque soy un hombre cauto, quiero cautelar el resultado de la pretensión, porque desde acá hasta acá hay mucho tramo para recorrer, lo que hago acá es trabar un embargo al principio para que un bien de la vida lo afecto al cumplimiento de la eventual sentencia que se dicte al final. De modo que transito todo esto, y si tengo una sentencia favorable a mi interés, puedo ejecutarlo en el bien que ha afectado el efecto. Por tanto, decimos que el derecho es un instrumento, hablamos de la instrumentalidad del derecho, la cautela que va a acompañar al derecho es un instrumento del instrumento. De nuevo, si el proceso es un instrumento para satisfacer la necesidad de concretar judicialmente una pretensión respecto de un bien de la vida, la cautela es un instrumento que ayuda a que el instrumento principal obtenga un resultado satisfactorio. Con las cautelas, por tanto, el instrumento vive en tanto vive esto. Esto es accesorio de esto otro. Es elemental. Si esto se cae, se cayó esto. No a la inversa. Si esto se cae por la razón que fuera, esto permanece y tendrá otra posibilidad más adelante de una nueva cautela. Pero si se cae lo principal, la cautela también se cae porque es un accesorio de un principal. Lo que intenta decir esta medida, que se va a llamar autosatisfactiva y que René nos va a explicar, es que cuando se dicta la medida, esto no hace falta, se cae esto, y la cautela queda como pretensión principal. Por eso es que el resultado cautelar se autosatisface, no necesita de un pleito principal que lo mantenga. Con esta explicación estoy mostrando una medida que de cautelar tiene poco y que en rigor está mostrando un anticipo de sentencia, sin una audiencia previa de quien va a sufrir los efectos de esa sentencia en su contra. René, bienvenido al conversatorio. Yo sé que sos muy buen docente, René. Tuve la oportunidad de estar contigo en una clase, escuchándote cuando mi libro Sistema Procesal de Garantía de la Libertad
lo adecuaste con el nombre de Lecciones de Derecho Procesal para la Normación Tucumana. Es un acto muy lindo, lo presentó tu colega, el doctor Miguel Marco Tulio, y ahí te escuché una clase y me consta tus virtudes docentes. Entonces quiero que este fenómeno que acabo de explicar yo, lo comiences desde el principio, de dónde nació, por qué, cuándo, cómo, y hasta dónde hemos llegado estoy. Y luego tus críticas finales para que me digas esto. Yo iré interrumpiendo la conversación para que esto sea en lo posible una amena charla entre amigos. Querido, bienvenido y te escuchamos con toda atención. Bueno, muchas gracias, Adolfo. Muy agradable, muy merecidas las presentaciones. Te agradezco muchísimo. Gracias por la invitación a este ciclo. Tu incansable forma de ser, este ciclo del conversatorio, hace que estemos aquí acompañándote nuevamente. Es un placer con este tema que lamentablemente sigue en boga. Lamentablemente existen muchas provincias que tienen proyectos para regular las medidas autosatisfactivas, entre ellas la provincia de Tucumán, de donde provengo, y esto es realmente riesgoso porque las medidas, así como lo explicaste vos, es una medida que se apoya no sobre un proceso, sino sobre la nada misma, con lo cual le independiza de la base que debiera tener cualquier medida de naturaleza accesoria, como viene a ser. Estas medidas las denominaron así, en realidad ni siquiera es una creación argentina, es una creación cuyos orígenes vienen del derecho alemán. No tuvieron ningún buen resultado en Europa. En el año 95-97 se las definió como una solución urgente, se le dice in extremis, no cautelar, es decir, la independiza totalmente del proceso, para tratar justamente de acelerar el tiempo que lleva todo procedimiento y toda acción judicial. El riesgo de esto... Te hago interrumpo. El rigor de verdad, si se mira la esencia de lo que estamos haciendo, el origen es muy anterior, ¿no? Esto yo las he encontrado, así como están previstas en la audiencia previa del interesado que sufrirá los efectos de la medida, están en las conocidas lettres de cachet que el derecho napoleónico le dio a los comisarios en el año de 1812, 1820, para caer como un rayo sobre el cura que decía... Sí, que estaba yendo en contra mal, y del chico que se había ido, y del hijo pródigo, y de la mujer que hacía la prostitución, ¿no es cierto? Es decir, eran medidas, inaudita aparte, que caían de golpe, y era como el mismo efecto de una sentencia, pero de carácter policial. Me imagino que de allí lo habrán tomado en Alemania y de allí se han vuelto para la Argentina, ¿no es cierto? Continúa. Bien. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es el riesgo de todo esto? Que lo que se dice es que es una solución urgente. ¿Por qué? Porque se mide el tiempo desde el punto de vista subjetivo y no desde el punto de vista cronológico. Y aquí viene el primer error. A ese análisis lo hace el juez, en función obviamente de lo que le pide este llamado peticionante de la medida autosatisfactiva, acelera el tiempo y concede sin audiencia previa, o bien con una audiencia que no satisface ningún tipo de garantía constitucional, porque se entiende, y esto la profesora Meroy lo explicó muy bien, que tenemos que hablar de igualdad de armas dentro del contradictorio, de la bilateralidad. Y yo no estoy en igualdad de armas si me dan una audiencia en 48 horas o en 72 horas o en un plazo reducido. Lo más grave de todo es que esta medida, sin el proceso, sin la base, se le intentó quitar cualquier tipo de recurso con efecto suspensivo. Entonces existen regulaciones en donde una vez dictada la medida, no puede ser recurrida
o bien, si es recurrida, es con un efecto devolutivo, es decir, no suspensivo. Se cumple. Se Se cumple a cumple pesar de estar impugnada. aunque yo pueda recurrirla. El grave error, no solamente desde el punto de vista de las garantías constitucionales, que ahora tenemos que tener una óptica también supraconstitucional, porque no es solamente nuestra Carta Magna, nuestros derechos y garantías, sino también principalmente lo del Pacto de San José de Costa Rica, es que no solamente se viola el debido proceso, sino que el juez, al conceder esto que le están pidiendo sin haber oído a la otra parte, está violentando eso que trataste muy bien vos en tus lecciones y en tus obras, la imparcialidad del juzgador. ¿Por qué? Porque se coloca en el lugar de la parte, valora todo desde el lugar de la parte, valora el tiempo, valora el riesgo, valora la situación desde su propia subjetividad. Esto ha sido advertido por muchos autores que en lugar de aplicarse no pensando constitucionalmente, lo que hacen es hablar de una especie de intuición judicial, cuando la intuición en realidad se compadece más con los afectos, con las cuestiones subjetivas, con los sentimientos. Y esto de no valorarlo constitucionalmente nos deja, y este era el propósito del conversatorio, que no solamente la medida autosatisfactiva es una expresión del autoritarismo de algunos jueces, sino que también puede ser causante de la responsabilidad del Estado y del agente o dependiente, en este caso el juez, responsabilidad civil, justamente por un cumplimiento irregular de las funciones. Y esto se ha analizado desde dos puntos de vista. Primero, por un lado, desde el punto de vista del error judicial, que es bastante más específico que lo que fue después la llamada falta de servicio, que viene también de una elaboración del derecho francés. Entonces, al advertir que el propio funcionario, el propio juez, agente o dependiente, es el que genera un daño por la omisión de la aplicación de la Constitución y de los tratados internacionales, perfectamente puede ser factible que sea demandado en un proceso por las consecuencias de la concesión de la medida autosatisfactiva, ya sea sobre el patrimonio de la parte demandada o por la violación de las propias garantías constitucionales. ¿Por qué? Porque no se respeta el debido proceso. Y Oye, aquí hay... eso que estás diciendo fue la razón por la cual el Código de Santa Fe en la reforma que se hizo al momento de que esto estaba en auge, no lo aceptó. Estaba en la Comisión de Reforma, en ese momento interrogaba a los profesores Peirano, que es el dueño de esto, y el profesor Benavento, que se lo oponía. En un momento dado, un senador, estaba en la comisión, dijo, para ver, explíqueme esto, si esto se hace así, que se gana tiempo, etcétera, y hay error, ¿quién paga? La provincia, dijo Benavento, por supuesto que el Estado lo va a pagar por el problema de su dependiente, del juez. Y entonces el senador dijo, no, esto es una cosa más para tomarle el pelo al Estado. Y no entró. Ese senador, no recuerdo su nombre, fue quien determinó con esta frase que esas medidas no ingresaran a la reforma procesal santafesina, que es de donde nacieron. Otra vez nadie es profeta en su tierra, ¿no? Bueno, te interrumpí, sigamos. Bien, en el origen de estas medidas, lo que se dijo como fundamento para aplicarlas y generar toda la doctrina que se generó a partir del año 95, es que el proceso como estaba siendo aplicado no estaba siendo eficiente. Y se le da a la eficiencia en un carácter
una especie de hipertrofia del valor. ¿Por qué? Porque se olvida de todos los otros valores que justamente garantizan un proceso judicial. La seguridad jurídica, la paz social, que es lo que busca. Y justamente en esto que también fue tratado muy bien por profesores rosarinos, la llamada posmodernidad, me parece que la eficiencia no tiene una legitimación ni excluye los principios y normas fundamentales que se derivan no solamente de la Constitución, sino también de los tratados de derechos humanos. Con lo cual, no solamente estamos con este tipo de medidas, estamos violentando nuestro propio orden jurídico, sino también estamos violentando, y esto puede generar responsabilidad del Estado nacional, de la República, por la violación de los tratados internacionales. Esto es muy riesgoso para las provincias, pero como bien lo dijiste, Adolfo, al principio, ya hay provincias que legislaron sobre las medidas autosatisfactivas, y estas provincias, posiblemente dentro de 10 o 15 años, recién veamos si es que tienen algún tipo de consecuencia con la legislación que realizaron. En general, hay otras provincias que también quisieron legislarla y no lo pudieron hacer, justamente por lo que pasó en Santa Fe, que me parece que tendría que ser algo que replique también en las otras provincias, porque el riesgo que asume el Estado al permitir este tipo de medidas que anticipan la jurisdicción, pero sin un proceso o sin respetar las garantías, un estándar mínimo de las garantías constitucionales, deberíamos realmente impedir que existan ordenamientos procesales provinciales que la legislen. Bueno, el trasfondo del debate, de la charla, es que nosotros en América, en Argentina, tenemos una raíz autoritaria. Y este autoritarismo que se vio desde la colonia en adelante, que fue muy bien retratado por García Hamilton, es una raíz muy fuerte, una raíz que tenemos en nuestra idiosincrasia. Tiene un libro dedicado al efecto, ¿no? Un libro dedicado al efecto, el origen de los del autoritarismo en América Latina, donde tiene una análisis... Hablamos, para quien no conoce el tema, de José Ignacio García Hamilton, un autor tucumano. Muy completo. Se ha dedicado a novelar la vida de los héroes, ¿no? Escribiendo un libro precioso sobre la vida de un ausente, que es la vida de Alberdi, y un libro extraordinario sobre la vida de Sarmiento, que se llamó Cuyano Alborotador. Sí, fue muy reprochado por algunas... Bueno, esas eran más bien novelas. Esto es un análisis de la idiosincrasia del pueblo argentino, ¿no? Y que vos muchas veces lo mencionás, Adolfo, desde el Martín Fierro en adelante, cuando habla de que la ley es como el cuchillo, ¿ah? Nunca ofende al que la maneja. Y después habla también de que es como la lluvia. Entonces, realmente esta natural forma de ser, que también ha sido tratada por Carlos Santiago Nino, nuestro querido filósofo argentino que falleció muy joven, en este libro Un país al margen de la ley, nos habla de una idiosincrasia que tiende hacia el autoritarismo, que tiende hacia la anomia, hacia la ilegalidad, hacia el incumplimiento de la ley. Oye, a eso que estás diciendo, yo le voy a agregar algo que no todo el mundo lo ubica. Hay un libro maravilloso de Marcos Aguinis, también, que se llama Un país de novela, que es un viaje a la mentalidad de los argentinos, que nos define acabadamente, ¿no? Estamos todos en la onda de esa anomia de Nino. Claro, y Nino nos decía que el riesgo de inaplicar una norma, de incumplir una norma, es muy grande, porque nos deja como ciudadanos muy expuestos al autoritarismo del funcionario de turno. Y si trasladamos eso al tema que venimos analizando, a las medidas autosatisfactivas, entendemos que
una acción colectiva como el dictado de medidas autosatisfactivas, que sucedió en el año 2002 y 2003 con los casos del Corralito, nos permite caratularlos de medidas anómicas, en el sentido de una anomia boba, de una ilegalidad boba de lo que habla Nino. ¿Por qué? Porque este dictado de medidas autosatisfactivas es menos eficiente que cualquier otra acción colectiva que se podría haber dado en una misma situación en donde se respetara o cumpliera alguna norma jurídica. La Corte de la Nación en el año 2006-2007 dictó dos precedentes muy duros contra la medida autosatisfactiva. Las trata de disparatadas y habla de que lo excepcional se ha vuelto por arte de magia lo ordinario, lo regular. Y les puso coto a partir de ese fallo. Hay un precedente Massa, año 2006, porque existieron tantísimas irregularidades con el dictado de las medidas autosatisfactivas. Estamos hablando de la época del Corralito, ¿verdad? Época del Corralito, Adolfo, correcto. Hicieron latrocinios con eso, ¿eh? Sí, con las sí, autosatisfactivas. Sin haber dado audiencias, muchas veces enviaban una especie de ejecución de sentencia, porque ya era prácticamente inapelable, sin haber citado previamente a la parte, es decir, sin ningún tipo de audiencia, con un recurso limitado, ya desde afuera. Y cuando los bancos, que es lo que tenían que pagar, decían, déjeme apelar, usted no es parte, le decían, el problema es con el dueño de la cuenta. Estado Nacional. Sí, entre el Estado Nacional y la persona supuestamente damnificada. Oye, esa fue a la luz del derecho, eso fue una notable perversión, ¿no? La verdad es que eso ayudó a la gente que tenía encorsetada su dinero, pero jurídicamente sí, pero fue un retroceso de un siglo, ¿no? Fue un retroceso de un siglo. Permitió muchos abusos. En realidad después fueron surgiendo los abusos porque, más allá de que capaz que en su origen la intención fue buena, el fin no querido fue que se permitieron muchísimos abusos, hubo estafas. Hay varios casos en Corrientes, por ejemplo, en donde se demostraron estafas millonarias en contra del Estado. ¿Por qué? Porque se generaba un proceso donde se cambiaban primero los dólares, se permitía cambiarlos por títulos, después se especificaban y después venía la medida cautelar, y en ese espacio, en ese spread, había 4 o 5 veces el valor de lo que originariamente estaba en la cuenta. Y así varios supuestos de estafa contra el Ministerio de Economía de la Nación. Lo que al final la pagamos todos. Al final eso lo pagó la Argentina, ¿no? Lo pagó el hombre de a pie de la calle. Exactamente. El otro punto era identificar o hacer un contraste entre las notas características de un Estado de Derecho, que también lo analiza Nino, con las medidas autosatisfactivas, para saber si es que estas medidas podrían ser legales o podrían ser consideradas parte del Estado de Derecho. El Estado de Derecho, para Nino, nos dice que las notas características son que las leyes tienen que ser de carácter general, en principios de naturaleza universal, que sean aplicados a todos, sin hacer diferencias que no estén contempladas por la ley, tienen que ser estables, públicas y lo más definidas posibles. Y Nino nos dice que los hechos condicionantes de las normas deben ser empíricamente verificables por los ciudadanos para probar si es que puede subsumir esos hechos en la ley. Tienen que ser aplicados en forma estricta e imparcialmente y por una persona diferente a quien las creó. Si uno contrasta estas notas características del Estado de Derecho con las medidas autosatisfactivas, nos damos cuenta de que no cumple con nada, no cumple con ninguno de los requisitos o de las notas características del Estado de Derecho. En primer lugar, advertimos que
no son universales, no son de índole general, solamente se aplican en algunos casos para ciertas situaciones o por algunos jueces. No son estables, no son públicas. El juez pierde la imparcialidad al no haber podido escuchar a la otra parte, al ubicarse en el lugar de la parte prácticamente, al valorar el factor del tiempo. No se satisface el requisito de ser universales y tampoco pueden ser aplicadas por personas diferentes a quienes las crearon, porque crea la ley para el caso concreto y lo hace el mismo juez. Entonces, esto rompe con todo el sistema de nuestra nación, rompe con el sistema de la Constitución y de los tratados internacionales. Y por eso entendemos que perfectamente pueden ser pasibles de un reclamo, ya sea un reclamo específico de un daño y perjuicio en contra del Estado y de sus agentes, o bien de un reclamo ante la Corte Interamericana por un incumplimiento de los pactos firmados por la Argentina. Oye, esto es severamente preocupante, porque cuando esto comenzó, había algunos asuntos que comenzaron a judicializarse impropiamente, ¿eh? Entre los tantos casos yo recuerdo uno que era un testigo de Jehová, que estaba internado en un hospital público de la ciudad de Rosario, que estaba en peligro su vida y tenía que ser objeto de una transfusión de sangre. Él dijo que no se la hacían. No se la hacían porque su religión no le toleraba que le entrara sangre ajena y él prefería la muerte a ser impuro religiosamente. Un fundamentalismo histórico de muchas religiones. Eso, los médicos del hospital tuvieron miedo de que fuera el precedente de alguna acción en contra de ellos por responsabilidad del tipo que fuere, civil o penal. Entonces un abogado del hospital se presentó a un juez a decirle esto y a pedirle autorización para no hacer la transfusión, en un claro caso no justiciable. ¿Qué tiene que ver un juez en esto? Cuando ni siquiera es un conflicto de intereses, estamos protegiendo una eventual demanda de un heredero contra el médico. Bueno, y el juez se constituyó, el juez lo aceptó la medida, se constituyó en el sanatorio, le preguntó, ¿usted sabe que se muere? Sí, y usted sabe que sí, bueno, déjeme morir. Y el juez le autorizó, le bendijo el suicidio. Vos te das cuenta que dicho así, es un disparate que los jueces bendigan el suicidio de alguien, ¿no? Pero luego se hizo con una persona que quería ligarse las trompas de falopio, pues tenía demasiados hijos, y el médico no se animó, y ya pidieron una medida autosatisfactiva, y después terminó en que autosatisfactivamente se reponía a un gerente echado por ladrón de una SRL, se lo reponía en el cargo. Se trastrocó todo. En muchos casos me parece, creo, que hubiera sido aceptable un amparo, sobre todo cuando la medida era de autoridad, ¿verdad? Y los jueces han sido históricamente remisos al amparo, los provinciales y los federales, y sin embargo se abrieron rápidamente a esta autosatisfactividad. Y de hecho, el amparo ha desaparecido, que es la medida que tienen que tener presente para estas cosas, y donde hay proceso. Con el amparo siempre hay audiencia previa. Y hay recurso y hay una posibilidad también de ofrecimiento probatorio y de producción de pruebas, que es justamente lo que agravia este tipo de medidas. Desde el punto de vista constitucional, ataca, por un lado, el derecho de contradicción, porque al principio la doctrina y la práctica impidieron todo tipo de audiencia en las medidas. Después, algunos, Vargas, por ejemplo, empezó a decir que para garantizar la bilateralidad, por lo menos una audiencia de 48 horas. Que en realidad esto no satisface. No garantiza nada. 48 horas tiene que ser una igualdad de armas, una igualdad de situaciones, de condiciones dentro del proceso. Además, un plazo por horas que corre durante la Chinabire. Claro, es como que lo hicieron por la galería, digamos, para
de alguna manera cumplir con la principal crítica que se le hacía en ese momento. Es decir, por un lado el derecho de contradicción que queda o anulado o reducido a su mínima expresión, que me parece que no cumple ni con los postulados del debido proceso ni con los postulados del Pacto de San José de Costa Rica. Después también está afectado el derecho de propiedad. ¿Por qué? Porque al dictarse la medida autosatisfactiva, estoy privando a alguien de algo, o lo estoy obligando a algo, una obligación de hacer o de no hacer, o una prestación de dar, sin un proceso. Y en la gran mayoría de los casos de nuestra provincia, sin una ley anterior al proceso. ¿Por qué? Porque en los casos que está regulado, es sin proceso, porque no hay proceso. Y en los casos que sí está regulado, no se garantiza tampoco a través de un proceso, el estándar mínimo, que es ofrecimiento de pruebas, producción de pruebas, derecho al recurso y una debida bilateralidad en forma previa. Es decir, tengo el derecho de contradicción, el derecho de propiedad, el derecho de igualdad ante la ley. ¿Por qué? Porque estoy tratando en forma absolutamente desigual a los contendientes que están siendo igualados dentro del proceso justamente por la función de imparcialidad del juzgador. Si el juez pierde su rol, deja de ser juez para convertirse en lo que vos bien explicás, en una persona que no es neutra, que es en una parte, ya sea una parte o la otra, deja de ser juez, deja de ser neutral, ni uno ni lo otro. Una especie de Robin Hood, ¿no? Claro, es que ese es el problema. Mucha gente parece que lo que quiere es un juez justiciero y no se olvida que justamente por buscar esos fines se están olvidando de los medios para llegar a esos fines. Una de las grandes críticas que tuvo, ¿no?, es que aparentemente el fin justifica los medios, porque justamente eso es lo que busca la medida autosatisfactiva, el fin, pero se olvida de cómo llega ahí. Y el proceso, como Con lo método cual de esto debate, le da una razón posterior a Maquiavelo, ¿no? claro, totalmente. Hemos legalizado la perversión del pensamiento político de Maquiavelo. El fin Claro, justifica los medios. Ahora, en esa tónica, ¿por qué no la tortura? Y sigamos. sí, ¿por qué no conseguimos una confesión a través de la tortura? Y tantas otras cosas que podríamos volver siglos dentro de la historia del pensamiento jurídico. Entonces, este nuevo perfil que una parte de la magistratura creyó que era lo que la sociedad le pedía, borra los márgenes discrecionales y cae en arbitrariedad. ¿Por qué? Porque se desprende de la obligación de respetar la ley, de respetar la Constitución. Y lo único que genera, y esto lo hemos visto en los últimos 20 años, lo único que genera, más allá de una solución específica, que en algún momento también Nino lo trata como una ilegalidad boba, lo único que genera es una anarquía, un caos, una suerte de ingobernabilidad donde lo justiciable, la sociedad, no puede conocer a qué está sometida dentro de un proceso. No puede conocer de antemano a qué está sometida dentro de un proceso. Y este fenómeno de incumplimiento de la ley, incumplimiento de la Constitución por el propio funcionario llamado a aplicar la ley, a interpretar la ley, es lo que mayor anarquía genera, porque es lo que genera justamente que exista, que sea un caos, que se torne en algo auténticamente caótico, en donde nosotros, los justiciables, los operadores del derecho, etcétera, no podamos saber frente a qué vamos a estar sometidos dentro de un proceso. Y ese es el riesgo más grave de todos. Ahora, como para ir cerrándolo, creemos que este tipo de dictado de medidas autosatisfactivas, al dejar de lado
la Constitución, las leyes, el procedimiento que está fijado, no solamente estamos hablando de autoritarismo, de una muestra de autoritarismo, sino también que se genera un factor de responsabilidad del Estado por un servicio irregular de justicia, que van a ser factores de atribución diferentes frente al Estado y frente al juez, sin duda, porque frente al juez el factor de atribución de la responsabilidad va a ser un factor subjetivo, va a ser culpa o dolo, a diferencia del Estado, que es justamente un factor de naturaleza objetivo, un cumplimiento irregular de la función jurisdiccional. Y esto, que todavía no lo hemos visto, perfectamente puede ser planteado no solamente desde un juicio de responsabilidad del Estado, sino también, si lo pensamos, lo reflexionamos, ¿qué naturaleza tiene una sentencia dictada en un proceso donde es un no proceso, donde es una parodia de proceso, donde hay una cosa juzgada írrita o fraudulenta? También podría ser planteado perfectamente a través de un proceso ordinario. Ahora el Código Civil y Comercial de la Nación trata ya la prescripción de la cosa juzgada írrita, cuestión de que desde el nacimiento pretoriano que tuvo allá con ese leading case de Campbell Davidson en el año 70, en adelante, con toda la evolución de la jurisprudencia de la Corte de la Nación, perfectamente resultaría aplicable la doctrina de recurrir esa cosa juzgada porque en realidad el proceso fue una apariencia de proceso y no fue un proceso verdadero, fue un proceso de... Aparente, ese fue el argumento Sí, de Campbell Davidson, ¿no? claro. Es aparente. Un proceso írrito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente no garantizó los derechos fundamentales de las partes, las normas fundamentales, el derecho a audiencia, el derecho a recurso, el derecho a ofrecer una prueba y el derecho a un juez imparcial, porque pierde la imparcialidad el juez cuando adopta este tipo de medidas. Oye, René, antes de terminar, me gustaría que me contaras, los que piensan que esto es bueno y lo aceptan, ¿cuáles son los requisitos que exigen para esto? Bien. Desde un primer momento se habló de una mayor probabilidad de un fomus iuris de naturaleza superior al de una medida cautelar, una medida normal cautelar. Se habla de una fuerte probabilidad, de una especie de certeza, y se regula, se Perdón, analizan dos... certeza que logra el juez solo mirando en el fondo de los ojos al peticionante, Sí, donde cree que nadie miente. con su propia actuación, sí, exactamente, ese es el riesgo. Cuando en realidad todos sabemos que el proceso tiene una naturaleza dialéctica, dialógica, con lo cual si le estoy quitando el diálogo al proceso, estoy dejándolo en tinieblas. Si es un método de debate dialéctico y le estoy quitando justamente el diálogo, le estoy quitando la naturaleza más importante que tiene el proceso. Con lo cual, estamos hablando de un no proceso. Entonces, lo primero que analizan es esta fuerte probabilidad o una especie de certeza. Y en segundo lugar, el factor tiempo. El factor tiempo es lo que en la mayoría de los casos le ha dado pie para dictar este tipo de medidas, pero el riesgo justamente, y lo erróneo de todo, es que el tiempo se valora desde un lugar puramente subjetivo. ¿Por qué? Porque no se valora el tiempo cronológico, sino el tiempo del juez o de la parte. Y ahí es donde también se criticaron las medidas, porque esto no puede ser discutido a través de otro proceso en donde yo pueda, ni a través de un recurso, ni a través de un proceso. ¿Por qué? Porque carece de fundamentación. Entonces, si carece de fundamentación, no me puedo agraviar
al respecto. Y usan muchas veces, y eso lo hemos visto en la sentencia, fórmulas estereotipadas. Dicen, de acuerdo a las circunstancias del caso y a la extrema peligrosidad o el extremo peligro que puede existir por el transcurso del tiempo, y dicta la medida. Palabras que nada dicen y que todo dicen. Exactamente. Porque eso se lo aplicás a cualquier caso. Dadas las particulares circunstancias del caso, sirve para todo. A mí personalmente me tocó un caso hace muchos años en donde a través de una medida autosatisfactiva me crearon una servidumbre de electroducto dentro de un consorcio de propietarios. Autosatisfactivamente. Por supuesto, después la Cámara declaró la nulidad de eso, pero mientras tanto la medida se ejecutó, pusieron 40 postes dentro de un country. Cuando la energía iba subterránea, pusieron 40 postes de madera para llevar la energía desde el ingreso de la portería hasta la casa del actor. Y eso como un año demoró hasta que se declaró la nulidad. ¿Y qué hicieron con los... Oye, ¿cómo terminó? ¿Qué hicieron con los postes? Tuvieron que sacarlo después, un año y pico después lo sacaron. Era una atrocidad. Pero eso es lo que permite la medida autosatisfactiva, prácticamente que tramite una cuestión, como me decía vos, una cuestión privada, a que tramite una cuestión real, que está perfectamente regulada desde hace más de 2000 años, o que tramite una cuestión posesoria, también en autosatisfactivo como tutela anticipada, cuando está en los códigos perfectamente regulado cuáles son los medios, las acciones para plantearlos. Ese es el riesgo. Antiguos interdictos. Claro. En todas partes están. El amparo a la simple tenencia, como lo tenemos en Tucumán, o los interdictos posesorios, y después las acciones reales cuando correspondan. Oye, ya quiero llegar, estamos finalizando esto. Dame una frase que termine esto para que el hombre joven que se está escuchando comprenda la enormidad de lo que estamos hablando. Y a los hombres viejos de mi edad somos esto no les cae. A nadie le entra una bala acá, o sea que esto les cae por encima. Pero tal vez el mensaje llegue a la juventud, la que no está todavía pervertida con estas cosas, ¿no? Un mensaje para ellos, tal vez, sobre el tema porque estamos abusando del proceso, estamos obviando la máxima garantía que tiene la Constitución, que es precisamente el proceso, ¿no? Sí. A ver, una frase general. Como consecuencia del dictado de las medidas autosatisfactivas, lo que se genera es el caos y la imprevisibilidad, que es lo que nos impide a nosotros como operadores del derecho efectuar algún tipo de estrategia dentro de un proceso en función de la Constitución y de las leyes. Es decir, que el incumplimiento de normas procesales o la relativización de las normas por parte del juez es una clara muestra de un servicio de justicia prestado de manera irregular, que ataca absolutamente la base de nuestra Constitución y de nuestra forma de gobierno, porque esto en realidad no solamente como los casos que vos mencionaste, también hay casos donde los jueces se convierten o en colegisladores o en coadministradores, porque han sido tantos los abusos con las medidas autosatisfactivas que en algunos casos hemos visto también jueces colocados en funciones de coadministradores o de colegisladores, de crear la norma para el caso concreto. Esto es mucho más riesgoso y es mucho más peligroso, obviamente, pero también hemos visto esos casos. Particularmente en los casos aquellos en los cuales se politiza la justicia, la política se torna justiciable cuando claro, va más allá de todo, ¿no? Absolutamente todo, claro. René, te agradezco mucho esta conversación, me gustó, me entretuvo mucho. Te lo agradezco. Gracias a vos, Adolfo, como verte siempre. Pronto acá o allá. Sí. Tiempo que no viajo a Tucumán, así que
Cuando Esperemos se que esta pandemia nos normalice, permita hacerlo rápidamente. Mi así querido es, René, Adolfo, un abrazo fuerte y gracias por todo. ha sido un placer, un abrazo grande, Adolfo, y gracias a vos. Adiós. Gracias.